Hoy en Lengua y Cultura Italiana vamos a hablar de las escritoras de los primeros siglos de la literatura italiana. Quizá algo desconocidas dentro de nuestro país, estas escritoras de los siglos XIII y XIV son desde luego importantes para la lengua y para la cultura de Italia. Pues bien, para hablar de este tema nos acompañan en los siguientes minutos Salvatore Bartolotta, profesor de Filología Italiana en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenido, Salvatore. Benvenuto a te. Y también nos acompaña un invitado especial, Daniele Cerrato. Es profesor de Filología Italiana en la Universidad de Sevilla y es doctor por la Universidad de Génova. Bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí. ¿Por qué estas escritoras italianas de los primeros siglos de los que hablábamos, estamos centrándonos en los siglos XIII y XIV, ¿por qué son casi totalmente desconocidas? ¿Y son totalmente desconocidas también en Italia? Sí, yo creo que se desconocen casi totalmente. Y si pensamos, yo creo que hay dos motivaciones principales, podrían ser muchas más, pero dos principales. La primera tiene que ver con la tradición y con la crítica literaria, que constantemente durante el siglo ha intentado como negar una presencia de escritora en esta época. Y cuando no ha sido posible negarla, ha intentado como desvalorar su producción literaria y ha catalogado los textos de las poetas italianas como una no literatura o como una simple imitación de autores masculinos. También se han creado anécdotas o leyendas alrededor de la escritora, siempre con la finalidad de obscurar su literatura, sus palabras. La segunda motivación está, yo creo, más relacionada con la construcción del canon literario, que constantemente excluye las escritoras. Yo creo que pasa en España y pasa en Italia, pasa en muchas literaturas. Y también hay que subrayar cómo hay bastante miedo por parte del profesorado de secundaria o de las universidades de insertar en los programas académicos autoras porque no hay mucho material didáctico y por lo tanto sería necesario documentarse más. Yo creo que esto lo he visto en Italia, pero que también en España pasa. Y por eso los profesores, las profesoras no se atreven mucho en alejarse de los autores tradicionales de la literatura, como por ejemplo en Italia Dante, Petrarca, Boccaccio. A veces hay excepciones. Entiendo, claro, que esta no presencia de la mujer en general y como escritora y como poeta en particular no ha sido solamente en Italia, sino pues ha sido en casi todos los países de Europa donde había una tradición literaria importante y sin embargo la mujer estaba apartada o por lo menos no tan reconocida. Sí. Pero podemos hablar un poco más de estas autoras. ¿Quiénes son? Sí, eso de la exclusión yo creo que es una constante a nivel europeo. Sí, pero vamos a investigar. En Italia vamos descubriendo que han existido autoras. Por ejemplo, las dos primeras autoras que se conocen, la primera yo creo que es Nina Siciliana, que el nombre ya indica su procedencia, que es de Sicilia, de la isla de Sicilia. Y sobre su vida no tenemos muchas noticias. Se cuentan también en ese caso alguna anécdota, se dice que fue amiga de Pierre de Levigne, que era el secretario de Federico II. Y por ejemplo, cuando Pierre de Levigne fue condenado a muerte por haber traicionado a Federico, fue Nina Siciliana que pidió que Pierre de Levigne no fuera ejecutado. Y se lo concedieron, parece que se lo concedieron, pero cuando ella llegó a la cárcel, Pierre de Levigne ya se había suicidado. Eso entre leyenda y realidad. Se la conoce también porque a través de una correspondencia que tuvo con otro poeta de la época, Dante de Maiano. Y si queremos contar una curiosidad, en la ciudad de Palermo se le ha dedicado una calle a Nina Siciliana, que es un hecho bastante significativo, porque si pensamos que también en la toponomástica en Italia solo una porcentaje muy baja de calles están dedicadas a mujeres, como creo también en España. Y también siempre en la misma ciudad de Palermo hay una estatua dedicada a Nina Siciliana, hay un retrato de ella, entonces eso también es un aspecto interesante. Y también hay que decir que de Nina Siciliana conocemos dos poemas que nos han llegado y que también se han traducido al castellano junto a otra poesía, gracias a la profesora de Filología Italiana de la Universidad de Sevilla, Mercedes Arriaga, que con la profesora y poeta de Córdoba, María Rosal Natales,
Han seleccionado alguna poesía y la han traducido al castellano. Y la primera poesía es una respuesta a Dante de Maiano. Es interesante porque trata de un amor traicionado, pero lo hace de una manera completamente novedosa, porque lo hace a través de una alegoría del halcón, un halcón que se le escapa a Nina Siciliana, la poetisa. Presenta el amado como un halcón. Esa transformación le permite de colocarse como una narradora externa. Se pone en una posición que podemos definir de hegemonía. Y Nina invierte un poco los papeles, que ven siempre el hombre asociado a la cultura, a la parte más cultural, y la mujer al reino de la naturaleza. En este caso es Nina que trata al hombre como naturaleza. Otra poeta siempre del mismo siglo es Compiuta Donzella, que junto con Nina Siciliana pertenece al siglo XIII. Nina pertenecía, hemos visto, a la escuela siciliana de Federico II. Compiuta Donzella podemos colocarla en la escuela de Florencia, que es uno de los centros culturales más importantes de Italia de la Edad Media. Como en el caso de Nina, también de Compiuta Donzella se conoce esta poeta, sobre todo gracias a dos poemas que dedican a ella otros poetas de su círculo. Uno es Mastro Torrigiano, y también otro poeta, Guittone d'Arezzo, que es quizá más conocido. Se han conservado 3 sonetos de Compiuta Donzella, y hay 2 que me parecen bastante importantes, porque parecen anticipar lo que son las temáticas de la que se llama la querella de las mujeres, la querella de femme. En esta poesía se destacan temáticas como la rebeldía, la desobediencia a una autoridad masculina. Y por ejemplo, Compiuta Donzella denuncia en esos 2 poemas el intento de su padre de casarla con un hombre que ella no quiere. Y se trata de una declaración de independencia muy importante por la época. En cualquier caso, en las 2 poetas lo que veo que eran unas adelantadas también a su época, a su siglo, porque en las 2 hay este atisbo de rebeldía, este tratamiento de lo masculino de una manera diferente. En eso coincidían las 2 y las 2 escuelas. Sí, son temas muy interesantes, porque además tenemos siempre que pensar que estamos en una época donde las mujeres estaban casi siempre excluidas de los ámbitos, de los lugares, de la cultura. Pero claramente las mujeres de la nobleza tenían posibilidad de estudiar, de formarse, de acceder a los libros y también de escribir, porque como podían leer, podían también escribir. Daniele, y aparte Nina Siciliana y Compiuta Donzella, ¿hay más autoras y cuáles serían los temas de sus poemas? Hay más autoras. Es un caso muy interesante que creo que merece la pena destacar, de un grupo de poetas del siglo XIV, ya pasamos al siglo siguiente, que se conoce como petrarquista marquesana. Petrarquista porque su estilo tiene algunos puntos en común con el estilo de Francesco Petrarca, y marquesana porque pertenecen a esta región de Italia que se llama Marche, que es una región del centro-sur de Italia. Y se trata de 4 poetas, los nombres más conocidos: Ortensia di Guglielmo, Giustina Levi Perotti, Livia del Chiavello y Leonora della Genga. Después en este grupo también se añade otra poeta que se llama Elisabetta Trebbiani, que de un pueblo de Arezzo, cerca de Marche, de Ascoli, no de Arezzo. Creo que se puede considerar como una generación poética, porque es un grupo de mujeres que escribe en los mismos años, tratan temas parecidos. Hay que destacar que hay una relación de amistad entre ellas. Por ejemplo, hay sonetos que están dedicados a otras poetas del grupo, como en el caso de esta Elisabetta Trebbiani, que escribe a Livia del Chiavello, y otro poema de Leonora della Genga, que está dedicado a Ortensia de Guglielmo cuando ella se muere. Yo creo que es interesante leer algunas poesías de esta autora. Daniele, yo creo que de verdad sería muy interesante si nos leyeses algún trozo y luego Isabel igual lo lee en español. Perfecto. Vamos a leer algo de Giustina Levi Perotti o de Ortensia de Guglielmo, porque es un soneto, no se sabe bien si fue compuesto por Giustina Levi Perotti o Ortensia di Guglielmo.
E empieza así. Io vorrei pur drizzar queste mie piume, colà, signor, dove il desio mi invita. E dopo la morte rimanere in vita col chiaro di virtute inclito lume. Ma il volgo inerte, che dal rio costume vinto, ad ogni suo ben la via smarrita, come degna di biasimo ognor m'addita, chi tenti dell'icona al sacro fiume. Al lago, al fuso, più che al lauro al mirto, come se qui non sia la gloria mia, vuol che abbia sempre questa mente intesa. Dimmi tu ormai che per più dritta via a Parnaso ten vai, nobile spirito, dovrò dunque lasciarsi degna impresa? Pues yo querría dirigir mi pluma allí, Señor, donde el deseo me orienta, y tras la muerte persistir exenta con clara y virtuosa luz sin bruma. Pero el vulgo insensible ya se suma al río de la costumbre, me afrenta, me acusa con el dedo, me violenta por cantar del helicón la espuma. A la aguja, más que al mirto o laurel, como si aquí mi gloria no estuviera, quieren que siempre dirija mi paso. Dime tú, que en la más alta manera caminas del Parnaso a su dintel, ¿será esta digna empresa mi fracaso? Estupendo. Sí, que estupendo, podemos decir también en la lectura de Isabel. Hortensia de Guglielmo o Giustina Levi Perotti tratan un tema que es muy novedoso en el ámbito de la poesía, de las autoras medievales. ¿Cuál es ese tema? Es la posibilidad para la mujer de acceder a la cultura y al tema de la fama, que todos sabemos que hasta este momento es exclusivo de los hombres. Entonces Hortensia o Justina reivindica un lugar privilegiado en la literatura. Afirma el derecho de las mujeres a escribir, a ser poeta, a igual de los hombres, y señala también la dificultad de que se presentan a las mujeres en un mundo que construido para los hombres, un mundo de dominio masculino. Entonces, ¿qué significa ser poeta por una mujer? Significa tener que enfrentarse a toda la maledicencia, las críticas de un mundo que es construido a medida de los hombres, que pasaba en la Edad Media y sigue pasando hoy en día. Y la mujer que se dedica a la escritura y además quizá aspira a obtener un reconocimiento de alguna manera de su obra, aparece al mundo masculino culpable de desatender la tradicional tarea femenina, como a la casa, al espacio privado. Entonces, la escritura femenina se interpreta como algo de, podemos decir, algo de inútil, algo ocioso, impropio de su sexo. Al mismo tiempo es también como una invasión de un espacio que no le corresponde. Iba a hacer aquí un inciso, porque entonces los coetáneos de estas poetas, ellas escribían, parece ser que aquí sí había un grupo y de alguna manera estaban conectadas por epistolarmente o de cualquier otra manera. Sin embargo, con los hombres ocurría lo mismo, es decir, ¿compartían poesía hombres y mujeres o era un mundo exclusivo de mujeres y un mundo exclusivo de hombres separados? No, es muy interesante la pregunta porque, sobre todo, esta poesía parece que Giustina Levi Perotti la escribió a Petrarca, se dirigía a Petrarca. Y él le contestó a esta poesía. Es interesante porque la aspiración poética es un tema que tendría que unir mujer y hombre también en esa época, porque también hemos visto como con Più da Donzella hay un círculo de autores masculinos, pero donde también hay autoras. Es interesante destacar como los dos símbolos del masculino y del femenino. Vemos como el mirto o el laurel, que son los símbolos de la gloria poética, símbolo de la vida cultural, el eco de casa, de la ambición poética, y el símbolo del cotidiano de la casa, que es la aguja. Entonces la pregunta de Justina es si yo también puedo aspirar al mirto, dejar la aguja y dedicarme a la poesía. En esta misma línea de Hortensia de Guglielmo siempre tenemos la duda. Se coloca también otra poeta de este grupo, que es Leonora de la Genga, pero que parece que va más para allá, porque desafía a los hombres y llega a afirmar una superioridad femenina. Es un soneto que más o menos se puede situar en 1360.
entra en ese debate del masculino-femenino, en lo que se llama la querella de las mujeres, entendida como un debate filosófico y literario. Se intenta demostrar que la inferioridad femenina es una falacia, que no es verdad que la mujer culturalmente y por naturaleza es inferior. Y estamos en el año 1360 y Sí, algo. sí, que han pasado muchos siglos, pero sigue siendo un tema de gran actualidad. Gracias a este soneto en cuestión, la origen de este tema de la querella, porque siempre se sitúa con el texto de esa escritora italiana y francesa, Christine de Pizan, La Cité des Femmes, la ciudad de las mujeres. Christine de Pizan estamos al principio del 1400, aquí estamos en 1360, entonces habría que retrasar un poquito la fecha del comienzo. Y aquí, si queréis, podemos también hacer una lectura del texto che nos puede interessare. Tacete, o maschi, a dir che la natura a fare il maschio solamente intenda, e per formar la femmina non prenda, se non contra sua voglia, alcuna cura. Qual invidia, per tal, qual nube oscura fa che la mente vostra non comprenda, com'ella in farle ogni sua forza spenda, onde la gloria lor, la vostra oscura? Sanno le donne maneggiare le spade, sanno reggere gli imperi e sanno ancora trovare il cammino dritto in elicona. In ogni cosa il valor vostro cade, uomini, appresso a loro. Uomo non fora mai per torne di man, pregio o corona. Callad, no digáis que naturaleza solo en hacer varones se recrea, mientras que a las mujeres no da idea ni con gana, cuidado ni agudeza. Quizás envidia o por tenaz torpeza ignora vuestra mente, aunque lo vea, que al crearlas toda su fuerza emplea. ¿Dónde está vuestra gloria o altivez? Saben las damas manejar la espada, gobernar imperios y encontrar el camino que lleva hasta Helicona. Vuestro valor decae, aún en mesnada. Hombres frente a ellas, muy a vuestro pesar, son tan dignas de aprecio y de corona. Pues qué decir, maravilloso. Prácticamente hemos creado una nueva pareja radiofónica, Isabel y Daniele. Entonces, en conclusión, ¿por qué crees que es importante rescatar las voces de esas poetas? Sí, antes de contestar esa pregunta, quería recordar una vez más que la traducción de este poema son muy complicadas porque son poemas en rima, entonces traducirlo al castellano manteniendo la rima ha sido un gran trabajo que han hecho Mercedes Arriaga y María Rosal Nadales. Y para concluir, ¿por qué es importante rescatar la voz de esta poeta? Porque se trata de textos que consiguen proponer modelos alternativos, rompen con los estereotipos sobre la mujer medieval y siguen siendo actuales estos poemas. Y colocan una protesta antipatriarcal en plena Edad Media. Siempre se dice que la Edad Media es un siglo oscuro y en realidad hay mucho que aprender. Entonces, rescatar la escritura del pasado, como en este caso la escritura italiana, no creo que sea solo un acto de justicia literaria, sino un instrumento importante que puede servir para empoderar a las mujeres del presente y recordar a los hombres, sobre todo algunos, que no son los únicos depositarios de nuestra cultura. Pues debemos despedirnos. Como siempre, muchísimas gracias a Salvatore Bartolotta por dejarme, además, participar en estos programas que él idea y, por supuesto, al profesor Daniel Cerrato por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, ha sido un verdadero placer.